Tu palabra, Claudia. Adelante. Bueno, Juan Carlos, a todo el equipo, Mateo, muchísimas gracias por esta invitación y esta posibilidad de intercambio con los colegas. Realmente es un enorme placer, ¿eh? Y celebro esta iniciativa. Eh, Apagaste el micrófono, Claudia. Prende el micrófono de vuelta. Tu micrófono, Claudia. Ahora sí. Les decía, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Hola, hola. Sí, 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 adelante todo. bueno, Sí, que te realmente escuchamos, te escuchamos. compartimos estos propósitos claros del editorial, ¿no? Es decir, una producción de conocimiento que no es neutral y que tiene que estar al servicio de la comunicación pública. La ciencia es pública, digamos, y en pos del beneficio, ¿no?, social de todos y de todas, ¿no?, en pos de un trabajo digno, en pos de los derechos humanos y de la mejora de la calidad de vida. Es decir, estos propósitos que de alguna manera se plantean en el editorial y que realmente nos une, como dice Juan Carlos, un largo camino de trabajo conjunto que seguiremos fortaleciendo sin lugar a dudas, son propósitos que tenemos en las distintas líneas de trabajo del CEIL. Es verdad, el área de una de las áreas importantes que tiene el CEIL, que es una unidad ejecutora del CONICET, de dependencia directa del CONICET, es el área de sociología rural. Tiene un nombre más extenso, pero es un programa que tiene una larguísima, larguísima trayectoria. Y compañeros como, bueno, lo ha mencionado a Guillermo Neyman y a otros tantos compañeros que realmente se han dedicado a estas temáticas. En este marco también líneas de trabajo vinculadas a poder poner la lupa en qué pasa en la economía formal y en esas grandes corporaciones, ¿no es cierto?, donde el management y las nuevas formas de management generan sofisticadas formas de dominación sobre el trabajo. Pues bien, uno diría, ¿por qué mirar algo que uno diría ya sabe, ¿no?, el dominio del capital sobre el trabajo? Pues bien, esto aporta recursos, consideramos, fundamentales para la resistencia y la acción colectiva. Yo diría que poder desnudar la estrategia del capital, que por cierto cada vez es más sofisticada y de alguna manera tanto Miguela como Lisandro lo están planteando desde su lugar, ¿no?, de actores comprometidos directamente en las cooperativas, yo diría, aporta un recurso fundamental para generar acciones concretas que disputen con ese capital. Y justamente es en este marco, y un marco que nos atraviesa, creo que toda nuestra vida, vamos a recordar, esta situación excepcional de pandemia, donde tenemos trabajadores esenciales, y vaya un reconocimiento a los trabajadores de la salud, por favor, trabajadores exceptuados, bueno, que ponen en riesgo su vida, pero trabajadores desocupados, ¿no?, con una herencia importante que ha tenido este gobierno, pero también un conjunto importante de trabajadores informales. Con lo cual hay una pregunta fundamental que nos hacemos en pandemia y en pospandemia. ¿Cuál es el papel, cuál será el papel fundamental de una economía social y solidaria en un mundo globalizado que va a tener que cambiar las reglas de juego? Un mundo lamentablemente hoy colonizado por las grandes corporaciones y por el capital financiero. En este sentido, entonces, ¿cómo recuperar estos valores que disputan el afán de lucro, que
pregonan esta idea fundamental en la base del cooperativismo y de un movimiento histórico del cooperativismo, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia social, que tiene que ver con la solidaridad, el desarrollo humano, y donde justamente es esa economía social que yo digo también es cultural, es un movimiento cultural y educativo, ¿no es cierto? Justamente no podemos escindir, para mí, desde mi punto de vista, el movimiento cooperativo, y hay una palabra clave que lo han dicho en red, digamos, de un movimiento comunicacional y cultural que genere una trama atravesada por lo que yo llamo, disculpen, me pesa mi formación de base, que es ser pedagoga, que es una pedagogía crítica situada para los trabajadores y trabajadoras. Es decir, esta idea en forma entramada, conjunta, digamos, con una economía social y solidaria, mucho permite potenciar, considero, y valorizar, visibilizar primero, desnaturalizar, para someter a la crítica y generar acciones de resistencia y una trama colectiva importante que valorice trayectorias de los y las trabajadoras, que de hecho hay mucho capital acumulado en términos de saberes, ¿no es cierto? Muchos de los actores significativos en esas cooperativas y en los movimientos sociales y en las organizaciones territoriales varias han sido viejos, lo digo entre comillas, ¿no? Queridos pero antiguos militantes sindicales que realmente comprometidos y en disputa contra el dominio del capital realmente han podido como quien dice, formar, ¿no es cierto?, a nuevas generaciones en pos de una economía alternativa. No me quiero exceder porque, por favor, contrólenme los tiempos, pero quiero decir 4 cositas. Primer elemento, una política donde el problema está puesto en actores interdependientes. Algo dijo Miguela, digamos. Aquí hay un problema de política de Estado, política pública, de allí también el rol por demás significativo de los funcionarios comprometidos con una gestión pública solidaria para todos y todas, ¿no es cierto? Así como desde la ciencia, con los sindicatos, con los y las trabajadoras. Por otra, con las organizaciones sociales y los movimientos sociales en lucha, por cierto, que es lo que justamente fue la pregunta que hizo Juan Carlos a Miguela, ¿no es cierto? Ese anclaje, digamos. Que por Sí, acá pasó Javier Brancoli, que trabaja muy codo a codo con los movimientos sociales, justamente facilitando esos saberes populares como para que lleguen a la academia y enriquezcan la reflexión de personas como vos y como los que se concentran ahí en el CEIL, entendiendo que, como decía Paulo Freire, el conocimiento es algo que va de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, y eso de la mano de esos movimientos que se forman a partir de los agrupamientos de los compañeros. Y lo otro que también se dijo acá en otro foro es que el Estado tiene que estar atento a esta nueva forma de participación, y creo que se está recorriendo un buen camino al incluir dentro de las estructuras del Estado dirigentes de los movimientos sociales, pero no para que opinen, no para que se critiquen, sino para que lleven adelante acciones concretas de políticas de Estado. En ese sentido, ¿cómo ves que está evolucionando la cosa para este lado, de la construcción de un nuevo Estado de la mano de los movimientos sociales? Claudia, adelante. yo creo que hay
un nuevo lugar protagónico de los movimientos sociales y que realmente muchos de ellos están demostrando que tienen un lugar fundamental como acción de resistencia frente a las grandes corporaciones. Frente justamente, y acá los compañeros y compañeras decían, a una patria sojera, frente a los alimentos, ¿no es cierto?, transgénicos, frente a el marketing, frente a la violencia, digamos, diría Bourdieu, ¿no?, simbólica, permanente, frente a cómo colonizar las conciencias, digamos, ¿no? Y allí entonces resulta, y coincido plenamente contigo, que no podemos pensar una articulación de cooperativas, de un movimiento cooperativo fuerte en red, sin el accionar de los múltiples movimientos y organizaciones sociales con anclaje territorial, en pos de un desarrollo que es local, regional y nacional. Y esto requiere una política de Estado, sin lugar a dudas, una política de Estado en forma conjunta con los dirigentes de los movimientos y organizaciones sociales, ¿no es cierto? Quiero decir que yo diría, por un lado, la política, la interdependencia de actores con poder decisional. Y sí también agregaría a esto la visibilidad de la complejidad que tienen los procesos de trabajo, la materialidad de los procesos de trabajo que se llevan a cabo en las cooperativas, ¿no es cierto? Esto permite poder pensar dónde están los problemas que hemos podido identificar históricamente, cuando pensamos en la planificación, en la producción, en la distribución, sobre todo en la distribución, y en el consumo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo visibilizar las distintas etapas y poder realmente generar aportes significativos desde los distintos lugares que nos tocan? Ni mejores ni peores, cada uno desde su lugar puede poner un grano de arena, un granito de arena. Nosotros como científicos sociales, créanme, donde no es pensable, por lo menos para mí, una ciencia de escritorio, disociada de las luchas populares y pensando en una ciencia neutral, digamos. Realmente la ciencia, la producción del conocimiento debe estar al servicio de los y las trabajadoras, por un trabajo digno y por una sociedad mejor. Y en ese sentido, entonces, hay que trabajar en forma mancomunada. No los institutos de investigación por un lado, la gestión pública por el otro, los actores, digamos, que están involucrados, en este caso, en las cooperativas por el otro. Creo que en estos foros donde estamos dialogando desde distintos lugares que nos ha tocado la vida, digamos, simplemente, tú mismo, obviamente, desde el editorial, no importa, pero sumando, digamos, voces y esfuerzos, me parece que es como que podemos realmente debatir en serio una economía alternativa. ¿Que es difícil, porque una de las tensiones que yo quería plantear es, a ver, estamos planteando una economía social alternativa, solidaria, pero claro, que teje a veces necesariamente articulaciones con aquella economía formal de la gran corporación, ¿no es cierto? ¿Cómo de alguna manera podemos, si se puede, salir de esta encrucijada? ¿De qué forma? Y ahí yo creo que la acción política organizada, colectiva, tiene, siguiendo tu pregunta, Juan Carlos, un rol por demás significativo. Hay que discutir las tierras, quién tiene las tierras, ¿no es cierto? Hay que discutir las políticas de vivienda, cuántas políticas de vivienda como política de Estado se puede hacer, ¿no es cierto?, con las tierras, digamos, fiscales. Es decir, realmente, y yo articulo, no puedo pensar en una economía solidaria sin pensar en una educación popular, donde realmente las condiciones materiales de existencia sean el centro del debate,
y en pos de desnaturalizar aquellas concepciones que tenemos arraigadas. Creo que Miguela decía, bueno, igual que en las cooperativas también hay procesos que hay que, de alguna manera, trabajar, ¿no es cierto? Hay que trabajar en el nivel de las conciencias. Hay que pasar, como diría Gramsci, ¿no? Como dijera, perdón, Gramsci, de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, ¿no es cierto? En pos de una transformación radical. Y esto es un gran desafío, pues bien, que nos invita a pensar en forma conjunta. Solos, jamás. Bueno, yo creo que